Pichincha Universal, generando noticias. La reforma electoral tiene un objetivo, y ese objetivo es intentar limitar la fuerza que empieza a tener, yo digo todavía de manera silenciosa, pero que empieza a recuperar y a evidenciarse por parte de la Revolución Ciudadana. Ya se hizo esto presente en las elecciones en las elecciones de este año, en las elecciones de marzo, pero ahora también lo que uno puede evidenciar es que día a día se ha ido consolidando esa fuerza política y por lo tanto, como no pueden detener ese avance permanente, silencioso pero sostenido que tiene la Revolución Ciudadana, entonces ahora buscan la modificación de las reglas electorales. Y para eso, para intentar afectar lo que puede ser la fuerza de la Revolución Ciudadana, lo que hacen es realmente perjudicar a la ciudadanía. ¿Qué es una de las propuestas que se discute? Por ejemplo, esta relacionada con la eliminación de los distritos. Ajá. Cuando si hay algo que la gente valora es que precisamente ahora pueda tener representación. Esto es importantísimo. En una democracia hay dos elementos que son fundamentales. Yo diría, entre muchos otros, pero dos centrales. Uno es el reconocimiento y otro es en que esa democracia también sea una democracia que en todos los ámbitos redistribuya. Y el reconocimiento ha sido fundamental que, por ejemplo, pueda haber representantes y elegidos por Pichincha, por decir algo, en el Distrito Sur, que pueda haber representantes de las zonas rurales, que pueda haber representantes de la zona norte, que pueda haber representantes de los cantones. ¿Cuánto antes de estas reformas que se hicieron en el Código de la Democracia? Además, yo tuve la oportunidad de ser, en primer lugar, consultor de la propuesta del Código de la Democracia y después también en la aprobación del mismo. Pero ¿cuándo antes había representantes de la zona sur o de los cantones? Sí, ya sabíamos quiénes eran los diputados de Pichincha. Los diputados de Pichincha eran básicamente del centro norte, del norte de los valles. Esos eran los diputados. De la misma manera que de la provincia del Guayas estaban concentrados en los sectores San Borondón o el norte de Guayaquil. Así era esto. ¿Qué sentido tiene ahora, por ejemplo, con la eliminación de los distritos, eliminar la representación de los sectores rurales? Es decir, con esta reforma electoral, lo que se busca políticamente es tratar de minar la fuerza de la Revolución Ciudadana, pero para eso se afecta a la ciudadanía, a la posibilidad de representación de la ciudadanía y al mismo tiempo de diversificar esa representación en el Ecuador. Yo espero que esta reforma no pase. Me parece que la ciudadanía en esto debe reaccionar, debe haber un planteamiento muy claro, que no lo he escuchado hasta ahora, pero esto amerita un planteamiento de la alcaldía, amerita un planteamiento de la prefectura, amerita un planteamiento del consorcio de gobiernos provinciales en el Ecuador en general, porque no solo ahora se va a modificar la representación de los cantones de las provincias más pobladas, Pichincha, Guayas, Manabí, sino que también lo que puede pasar es que también se afecte a la representación urbano-rural. Por lo tanto, los consejos provinciales en general deberían tener un pronunciamiento. No he escuchado ningún pronunciamiento de también lo que es el consorcio de juntas parroquiales. Debería existir un pronunciamiento claro, porque se está afectando la representación de importantes sectores, los sectores rurales y de provincias, de las provincias más pobladas, se está limitando la representación para que ésta sea diversa y corresponda a lo diferentes que suelen ser las provincias grandes, como el caso de Pichincha, el caso de Guayas, Manabí, seguramente Los Ríos también entrará en esto. También se pretende modificar el método de asignación de escaños, es decir, ahora ya no les conviene Hong, y a lo mejor lo ponen el método de Weber, ¿no? De Webster. Weber. Es que realmente lo que pasa es que están actuando, yo por eso señalo que quienes están propiciando la reforma política son quienes ya se anuncian como perdedores de las próximas elecciones. Entonces quieren disimular. ¿Quieren asegurar, dice usted? ¿Sí? No, quieren disimular. Quieren ya disimular la derrota que van a tener, y por eso es que están buscando la modificación del tema de los distritos o del tema de la fórmula electoral. Y en el tema de la fórmula electoral, no se está considerando un factor que es muy importante en la democracia ecuatoriana, y es que
¿cuáles son los objetivos de una fórmula electoral? ¿Cuáles son los elementos centrales que debe tener considerada una fórmula electoral? Que en primer lugar tenga relación con los votos efectivamente de la ciudadanía. Pero ninguna fórmula funciona como un espejo. Ninguna fórmula, no hay una fórmula en el mundo que pueda asignar la representación como un espejo de la sociedad. ¿Por qué? Porque siempre habrá fuerzas, por ejemplo, que sacan 2, 3, y por lo tanto no alcanzan los umbrales mínimos que les permita tener una representación. No hay fórmula que pueda reflejar la sociedad como un espejo. Hay fórmulas proporcionales y fórmulas mayoritarias. La fórmula de Hong es una fórmula proporcional, al igual que la fórmula Webster es una fórmula proporcional, la fórmula de Hong, porque lo que hace es repartir los escaños con relación a los votos. Sí hay distorsiones, como cualquier método lo tiene, pero también hay que mirar cuando se asigna una fórmula otro objetivo, y es que de alguna manera permita la no dispersión, la no atomización del voto, porque, y eso no se está considerando aquí en el Ecuador, ¿qué pasaba cuando había la fórmula anterior a la de Hong, que conocíamos en el Ecuador como la fórmula de cocientes y residuos? ¿Qué pasaba? Que a veces se fragmentaba tanto la representación. Gobernabilidad cero. Exacto, que era imposible tomar una decisión, no solo a nivel de la Asamblea, que era imposible tomar una decisión a nivel de los consejos cantonales, a nivel en ese momento de los consejos provinciales, se fragmentaba tanto, y esto traía además otros males a la democracia. ¿Cuáles eran esos males? Que como no había mayorías que se podían formar con el voto, entonces había que construir las mayorías. Entonces propiciaba el ambiente propicio para que venga el hombre del maletín y para que de esa forma, con mecanismos inescrupulosos, se conformen mayorías. De tal manera que cuando se discute lo de las fórmulas, no solo hay que pensar en el cambio de la fórmula, sino en las consecuencias que tiene fragmentar demasiado la representación. Eso puede traer aparejado otros problemas, como por ejemplo el que se impida conformar mayorías y por lo tanto que a alguien de forma inescrupulosa se le ocurra ver cómo se conforman estas mayorías. Todo esto únicamente para tratar, yo digo, de disimular las fuerzas. Veamos quiénes son los interesados en la reforma y vamos a ver que seguro son los derrotados de las próximas elecciones. Uno de quienes sostienen, quienes impulsan, es Alianza País. En la situación que está en este momento Alianza País, ¿sí? ¿Qué le puede esperar en las próximas elecciones? Creo, es otro de los sectores que he escuchado, que incluso su legislador Donoso ha señalado, me parece, que independientemente, y ha dicho así, que los proponentes de las reformas, aquí también hay un problema formal muy serio, los proponentes de la reforma, que son la función electoral, independientemente de que ellos se hayan equivocado, la Asamblea no puede equivocarse, ha dicho, y que por lo tanto esas reformas tienen que realizarse. ¿A quién representa? A Creo. ¿Cómo le va a ir a Creo en las próximas elecciones? Eso es muy claro, está muy claro. Un dato que vale tener: Guillermo Lasso ha tenido durante los últimos años siempre más o menos un promedio del 18%. Ha estado ahí, entre el 16, 18, ahí ha estado moviéndose. En este momento tiene la mitad. Y por lo tanto, si Guillermo Lasso, que es el principal líder de Creo, tiene en este momento el 8%, ¿cómo le va a ir a ese partido? Indudablemente mal. Y por eso digo yo que hay que tomar una foto de las fuerzas políticas que empujan la reforma, porque estas fuerzas políticas lo que están tratando de hacer es de disimular la derrota que van a tener en las próximas elecciones. Y por eso afectan, vuelvo a decir yo, a la ciudadanía en el caso de los distritos, o con la modificación de la fórmula, pueden generar graves problemas porque podrían llevar a una fragmentación excesiva de la representación, ¿sí? Y eso tener graves perjuicios también para el desenvolvimiento de los órganos colegiados en el país. Y es parte de esta estrategia la propuesta también de controlar el gasto electoral y de quienes hacen donaciones o colaboraciones a los partidos y movimientos en las campañas políticas. Bien. ¿Es parte de eso o es necesaria esa reforma? Yo creo que
Es necesario establecer un sinceramiento, efectivamente, muchos partidos ya están en campaña. Exactamente. ¿Quién muchos partidos fiscaliza? No, pero además, lo curioso es que en estos últimos meses se ha hablado tanto de los aportes electorales, pero parecería que lo único que había que investigar era lo que en ese momento eran donaciones a Alianza País. Acaba de pasarse, por ejemplo, una campaña electoral en la que en algunas provincias ha sido evidente que el límite del gasto electoral ha sido superado no una vez, 2, 3, 4, 5, 6 veces. ¿Y quién investiga eso? ¿Quién investiga eso? ¿Quién investiga? ¿Quién hace una investigación a fondo de este tema? Por lo tanto, creo yo que sí es necesario establecer reglas más acordes con lo que es la realidad. Me parece que también todos aquellos elementos que sirvan para la transparencia son importantes, pero aquí también, incluso en la reforma penal, se ha llegado a cosas que son parte de este populismo que ahora vivimos, populismo en materia penal, como por ejemplo, trasladar y convertir una responsabilidad solidaria a todos los miembros de la lista, no solo al tesorero, no solo al presidente del movimiento, sino también a todos los integrantes de la lista. Esto rompe con un principio fundamental, que es precisamente que los temas penales son cuestiones personales, personalísimas, en función de que tú cometiste una infracción, de que una determinada persona cometió una infracción, no de esta manera. Es decir, aquí se está mezclando muchas cosas y en algunas veo yo que hay claros objetivos políticos en lugar de buscar la transparencia. Yo por lo menos soy partidario de que algunos de los temas que permitan transparentar todo lo que son aportes, todo, me parece que son adecuados. También sincerar, esto me parece que es absolutamente adecuado. Esto creo que puede ser positivo, de la misma forma que establecer algunas reglas que le permitan, por ejemplo, al Tribunal Contencioso evacuar mucho más rápido los recursos que se le presentan, de tal manera que no pase lo que sucedió ahora, que se cumplió la fecha, que era el 14 de mayo, y los integrantes, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana, que después fue destituido por la Asamblea, fueron posesionados un mes después, o autoridades que ya había pasado el 14 de mayo y no eran posesionadas. O sea, estas cosas me parece que se podría efectivamente analizar, pero intentar hacer otros cambios sin pensar en todas las consecuencias que puede traer esos cambios puede resultar muy perjudicial para la democracia ecuatoriana. Bueno, estamos, Virgilio, cerca de entrar ya a una campaña política, sin duda. Estamos en un año que se podría denominar preelectoral. El movimiento Revolución Ciudadana, ¿cómo va a actuar en cuanto a su vida política legal? ¿O se va a fusionar ya de manera definitiva con el Compromiso Social, con el Partido Compromiso Social? Bueno, nosotros estamos llevando adelante un proceso de fusión con el Movimiento Compromiso Social. Esperamos que antes de que finalice este año. Pero fue cuestionado también Compromiso Social en el CNE. Bueno, pero ¿O no prosperó aquello? Pero ahora los pueden eliminar también Compromiso Social. Pero ahora los datos, seguramente, espero yo, que les pongan algún límite, porque los datos que ya se han podido ver es que nosotros fuimos la fuerza que en elecciones pluripersonales más votos obtuvo. Y además, vale decir esto es importantísimo decir, que nosotros apenas participamos en 49 cantones con candidatos a alcaldes, apenas en 49 cantones. ¿De cuántos cantones? ¿Sí? De 221. Y así todos quedan como primera fuerza. Exacto. Participamos apenas en el 25%. Y en concejales participamos con listas en apenas 61 cantones. Y ahora, los datos que se han podido, que los ha presentado un técnico matemático muy serio como Diego Tello, que seguramente será muy cercano a lo que va a decir el Consejo Nacional Electoral. Bueno, tienen que ser los mismos datos porque utiliza la misma base de datos Diego Tello. Por lo tanto, evidencia que nosotros, habiendo participado apenas en un 25% de los cantones, apenas en el 28% de cantones con listas de concejales, nosotros somos la principal fuerza política. Ya sería absolutamente vergonzoso que a quien obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones pluripersonales, de listas pluripersonales, se le intente eliminar. Por eso incluso la Contraloría
en este informe en el que pretende decir que ha existido irregularidades en la recolección de firmas, en lo que proceso en el que nosotros no tuvimos nada que ver, porque en ese momento éramos dos fuerzas políticas distintas, ¿sí? Que ha tenido irregularidades, no se ha atrevido a decir que se le debe quitar el registro, porque eso ya sí sería, creo yo, sancionado por la ciudadanía si a quien tiene la mayor cantidad de votos se le intenta eliminar el registro. ¿Qué es lo que evidencian esos datos? Y esto hay que estar muy vigilantes, amigos y amigas que nos escuchan, en función de la democracia, de las reglas mínimas de la democracia. Una de las condiciones que dice Norberto Bobbio, por ejemplo, para que exista democracia, es que en un proceso electoral debe haber no solo posibilidad de votar, no solo elecciones, sino además capacidad de seleccionar. Si no hay elecciones, pero también posibilidad de seleccionar, no hay democracia. Cuando se intenta sacar del juego a Revolución Ciudadana, ¿qué es lo que se está haciendo? Que pueda haber un proceso electoral que sean variaciones sobre el mismo tema, que no haya propuestas distintas frente al desastre que han causado la trilogía que ahora nos gobierna, Moreno, Nebot y Lasso. Esa es la trilogía. Que no se muevan de la foto, que no quieran decir que no, que han estado en la oposición. No, durante los 2 primeros años, la base fundamental de este gobierno fue la alianza con el Partido Social Cristiano y Jaime Nebot. Ahora, ellos se han movido un poquito, ¿sí? Se han movido un poquito y ha entrado ahí Guillermo Lasso. Pero para decisiones trascendentales, como por ejemplo destituir de manera ilegal a los consejeros que fueron electos por el pueblo del Consejo de Participación Ciudadana, ahí actuaron de manera conjunta. De tal manera que esta es una trilogía, y que es Moreno, Nebot, Lasso. Esa es la trilogía que nos ha gobernado. Por lo tanto, que no se quieran mover. ¿Y qué es lo que pueden presentar? La señora María Paula Romo ha dicho que el gobierno va a tener candidatos. Me alegra, sinceramente, con el espíritu democrático, me alegra que tengan candidatos. De esa manera el pueblo podrá pronunciarse, el pueblo podrá decirles lo que piensa a través del voto. De tal forma que más bien yo les aplaudo y animo a que el gobierno tenga sus propios candidatos para que el pueblo pueda también decirles lo que cree y lo que piensa de lo que ha sido este gobierno en las urnas. Pero ¿qué puede representar? ¿Qué distinto puede representar si tenemos, por un lado, candidatos del gobierno? Así lo ha dicho la señora María Paula Romo. Si hay candidatos de otro de los componentes de la trilogía, Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, Guillermo Lasso, ¿qué pueden decir de distinto? ¿Sí? Variaciones sobre el mismo tema. Por lo tanto, ahí no hay selección. Nosotros le hemos planteado al país 3, 4 puntos que además creemos que pueden servir de base para una gran coalición, en los que efectivamente hay planteamientos políticos distintos. ¿Qué le hemos dicho nosotros? En primer lugar, hay que unir a todas las fuerzas que estén a favor del rescate y de la defensa de la producción nacional. Este es un primer elemento. Y si defendemos la producción nacional, si incentivamos la producción nacional, defendemos el empleo. Un segundo elemento, defensa de los derechos fundamentales como salud, educación, inclusión, ¿sí? Cosas que en el país creíamos que habíamos avanzado y que ahora hemos regresado a momentos en los que no hay ni siquiera hilo para poder saturar en algunas casas de salud. Ese es un segundo elemento básico. Un tercer elemento, una política internacional digna, soberana, que nos permita a nosotros tener relaciones con todas las partes del mundo, que sean beneficiosas para el Ecuador y no en función de prejuicios o de consignas políticas como acaba de pasar con la UNASUR. Este es otro elemento para nosotros fundamental. Un cuarto elemento fundamental es un pacto por la seguridad, un pacto que permita la actuación del gobierno nacional, los gobiernos locales, para poder defender la seguridad de los ciudadanos. Un quinto elemento, la defensa del debido proceso en todas las instancias, que a quienes actúan como jueces administrativos o en la función judicial actúen apegados al debido proceso. Aquí no se quiere que se actúe a favor de nadie, pero sí que haya cumplimiento de las normas legales. Miren, hay 4 o 5 puntos que son absolutamente diferentes de lo que ha venido haciendo el gobierno de Moreno, Nebot y Lasso. Por lo tanto, si no hay posibilidades de selección, no hay democracia. Si se nos proscribe, como hasta ahora se ha intentado hacer con Revolución Ciudadana, se habrá afectado un principio fundamental, elemental de la democracia. Veo yo que no se van a atrever porque los números nos dicen que a pesar de haber participado solo en la mitad de provincias, apenas en el 28% de cantones con listas a concejales, menos del 10% de listas a juntas parroquiales. Nosotros somos la principal fuerza política. Eso es lo que dicen los datos. ¿Cómo nos van a proscribir en esa situación? Pero además,
Esos datos evidencian, y veo yo que vienen dando largas esto en el Consejo Nacional Electoral, también demuestra que si se actúa en base a la Constitución y la ley, el movimiento debe recibir el fondo partidario. Debe recibir el fondo partidario. Y además, con eso también, creo yo, queda subsanada, a menos que se evidencie ese afán de persecución y de bloqueo político, queda subsanada esta preocupación que tenía la Contraloría de que no se recogieron adecuadamente las firmas. Digo que además en ese momento no estábamos nosotros, no era responsabilidad nuestra, pero ahora se quiere revivir una cosa de 4 o 5 años, cuando ya los ciudadanos se han pronunciado, y los ciudadanos con su voto han dicho, este movimiento debe existir. Por lo tanto, espero yo que nosotros podamos avanzar en este proceso de fusión con compromiso social y tengamos la posibilidad de presentarnos en las próximas elecciones. Obviamente, nosotros además decimos, no es suficiente solo con compromiso social. Nosotros señalamos que aquí debe haber un gran acuerdo, una gran coalición que permita recuperar la patria, una gran coalición que nos permita recomponer el desastre, porque realmente han causado un desastre al país, y nos permita plantearle al país también esperanza. Por eso decimos, hay que ir avanzando en una coalición de la esperanza. Esto es lo fundamental. Y esa coalición tiene que recomponer el desastre causado por Moreno Nebot y Lazo, y tiene que proponerle alternativas muy claras al Ecuador, al país. Gracias, Virgilio. Muchas gracias. Gracias. Se nos quedan algunos temas, pero el tiempo se nos agotó. Virgilio Hernández, dirigente de Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, estuvo aquí en Punto Noticias. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.